Bienvenidos. Vamos a analizar en este capítulo las listas enlazadas. Vamos a revisar ahora diferentes estructuras de datos, principalmente las listas enlazadas, pero vamos a ir después también a revisar las pilas, las colas, los árboles y las tablas hash, que casi todos ellos pueden representarse a nivel de estructura de datos con una lista enlazada de distintos tipos que vamos a ver ahora. La lista está compuesta principalmente por nodos y referencias entre los nodos. Los distintos tipos de lista nos van a determinar cómo es esta referencia, como ya vamos a ver, y una de las claves de la lista, como habíamos visto en capítulos anteriores, es que es dinámica. La lista no tiene un tamaño fijo, estático, determinado, sino que va creciendo dinámicamente en el tiempo. Entonces bien, como vemos en pantalla, las listas enlazadas tienen un set de características. Estas son estructuras de datos dinámicas, o sea que crecen en el tiempo, están compuestas por nodos y están estos nodos enlazados linealmente, como ya vamos a revisar. Vamos a arrancar primero por la lista simplemente enlazada. La lista simplemente enlazada, que como le dice su nombre es la más básica de los tres tipos de lista que vamos a ver en este capítulo, es una lista que se conforma de un nodo inicial que va a tener una referencia al siguiente nodo y va a poder guardar un dato en sí misma. De esta forma vamos a ir, cada vez que agregamos un elemento a la lista enlazada, agregando la referencia del siguiente a el nuevo nodo. Por lo tanto, vamos a analizar el caso 0, no vamos a tener ningún elemento en nuestra lista. Agregamos un nodo con un dato, la referencia de ese nodo a su siguiente va a ser una referencia a null, a nada. Cuando agreguemos uno nuevo, entonces vamos a ingresar por el primer nodo de nuestra lista, vamos a revisar cuál es su siguiente y si su siguiente referencia a nada, como en este caso, vamos a agregar entonces ahí nuestro nuevo nodo. Por lo tanto, nuestra lista ahora va a tener un elemento que va a ser el primero, que referencia al nuevo que agregamos y que este nuevo que agregamos va a ser el que ahora va a estar referenciando a nada. Asimismo existen otros dos tipos de lista, como son la lista doblemente enlazada, que a diferencia de la lista simplemente enlazada, cada elemento tiene una referencia a su siguiente y asimismo a su anterior. Por lo tanto, se puede navegar no solo hacia un sentido de la lista, sino que podemos volver en la lista para atrás. Si pensamos en el ejemplo de la lista simplemente enlazada, solamente podemos navegarla hacia el siguiente, ya que una vez parado en el nodo siguiente no tenemos forma de saber de qué nodo veníamos o cuál era el anterior. Por lo tanto, una ventaja de las listas doblemente enlazadas es que cada nodo sabe cuál es su siguiente y cuál es su anterior. Esto facilita mucho la búsqueda dentro de este tipo de listas. Y finalmente la lista circular, que tiene la característica de que el último nodo de la lista referencia al primero. De esta forma no existe el caso, como habíamos hablado anteriormente, que el próximo nodo apunta a null o apunta a nada, sino que siempre un nodo va a apuntar a otro nodo válido. Y en el caso del último va a ser el primero otra vez. Para comprender mejor ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es básicamente imaginarse cómo diseñaríamos a nivel de estructura de datos un tablero de post-its. Cada post-it o sticker, como vemos en la presentación, permite que se ponga un párrafo, una imagen y un párrafo o una lista de elementos. Entonces bien, podemos imaginarnos claramente que esto puede representarse con una estructura de datos, con una lista específicamente, simplemente enlazada, en la que cada post-it puede referenciar al siguiente post-it y adicionalmente, en el caso en el que en el post-it o sticker se soporte una lista de elementos, esta lista de elementos ordenada, como puede ser pan, leche, carne, verdura, fruta, azúcar, va a tener referencias, cada elemento va a ser un nodo que va a tener una referencia a cada uno de los siguientes elementos de la lista. Entonces puede existir dentro de nuestra estructura de datos un nodo en el que tenemos otra estructura de datos, o sea, una lista enlazada dentro de un nodo de nuestra lista enlazada. Ahora bien, estamos listos para realizar la actividad, así que los espero a la vuelta con pistas sobre la respuesta. Observen en pantalla la tabla que se propone para la resolución del ejercicio. Como verán, se ubicaron dos sentencias vinculadas al concepto y definición de estructura de datos respectivamente. Ahora, deben detectar y ubicar el resto de las sentencias que correspondan a cada categoría.
Como podemos ver, el concepto de estructura de datos es una forma de agrupación de datos de manera conveniente, brindando modalidades específicas de acceso, o sea, operaciones, y permitiendo su reutilización. Bienvenidos, en este módulo vamos a analizar y a comprender las pilas y las colas. Hay dos estructuras de datos en software que son muy utilizadas, que son las pilas y las colas. Cada una de ellas se diferencia de la otra porque le dan prioridad a cuál es el elemento que podemos consultar de cada una de ellas. Bien, como podemos ver en la imagen, tenemos ahí estructuras de datos, las pilas y las colas. Hay dos palabras también importantes, que es que pila se refiere a stack en inglés y cola va a ser queue o QEW. La estructura de pila va a ser una estructura de LIFO, ya que estas son las siglas de Last In, First Out. Por lo tanto, el último en ingresar va a ser el que tiene la prioridad para salir, en el caso de la pila. Para el caso de la cola es al revés, o distinto, va a ser First In, First Out. O sea, el primero que llegó es el que tiene la prioridad para ser el primero en ser consultado. Por ejemplo, vamos a revisar en la siguiente filmina un ejemplo de pila. Para este caso lo que vamos a estar haciendo es agregar cajas a una pila física de cajas. Entonces en este caso vamos a apilar, vamos a ver la imagen, vamos a ver que apilamos la caja A, arriba de la caja A vamos a apilar la B y luego la C y finalmente la D. Por lo tanto, no vamos a poder acceder a la A porque vamos a tener que sacar primero la B y asimismo la C hasta la D. De esta forma, el único elemento que podremos consultar de la pila de cajas va a ser la caja D, en la que solo podemos consultar el último que ingresó. Asimismo, vamos a analizar ahora un ejemplo de cola, en la que el ejemplo más clásico es una cola de supermercado o una cola de espera, en la que por supuesto vamos a recibir distintos clientes A, B, C y D, y la prioridad de consulta o el que va a ser atendido primero en este caso va a ser el que llegó primero. Entonces el que llega primero es el único que vamos a poder consultar, que para el caso de este ejemplo va a ser el cliente A, ya que está hace más tiempo en la cola, por lo tanto tiene la prioridad para ser consultado, ser atendido en este caso. Ahora bien, hay una mención importante sobre este caso de la cola o de la fila del supermercado, en el que podemos hablar de colas de prioridad. Pasa también en el supermercado que, por ejemplo, una de las colas tiene prioridad para embarazadas. Entonces, la diferencia de la cola de prioridad con la cola común y corriente es que en la cola de prioridad puede tener una prioridad distinta a alguno de sus elementos por alguna característica en particular para ser consultada primero. Entonces, en el caso que veíamos de la cola en la caja del súper, vamos a tener A, B, C y D esperando y de repente llega una embarazada en el quinto puesto de la cola, entonces A, B y C, D pierden su prioridad a ser consultados y la que va a tener el primer lugar va a ser la embarazada. Esto de las colas de prioridades se usa en los sistemas operativos, por ejemplo, para entre procesos determinar distintas prioridades, para cuál debería ser atendido primero que otro. Los invito ahora a realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de la respuesta. Como podemos ver acá en pantalla, las claves para la actividad de pila, vimos el concepto, que fue la pila. La definición de este es que es una estructura dinámica y lineal que provee operaciones de almacenamiento y recuperación por uno de sus extremos, el frente, o sea, tiene prioridad el último que se ingresó. Y el ejemplo es el balanceo de tokens, como vimos.
Los árboles son estructuras de datos que, así como las listas, nos permiten ser muy eficientes en memoria, pero nos permiten ordenar los datos de una forma que después es menos costosa de consultar. Pueden ser vistos desde dos puntos de vista distintos, pueden ser analizados como estructuras recursivas y como estructuras no recursivas, como podemos ver en la siguiente filmina. La definición recursiva es que un árbol es un nodo padre con dos ramas de subárboles de nodos hijo. Y así cada nodo del árbol se va viendo como un subárbol de la estructura de datos. Ese sería el punto de vista recursivo. La definición no recursiva es la más básica, que es que un nodo tiene hijos y cada hijo tiene sus hijos hasta llegar hasta las hojas del árbol. Ahora bien, otra forma de analizar y definir a los árboles es por su cantidad de hijos. Como hemos visto en módulos anteriores, hemos analizado un árbol binario para un ejemplo de logaritmo, de tiempo de ejecución logarítmico, pero el árbol también puede tener hasta 3 hijos o 4 hijos o X hijos. La característica que tiene que respetar es que todos los nodos tienen que tener esa misma cantidad de hijos y puede existir un árbol n-ario en el que puede ser una cantidad ilimitada de hijos por cada nivel de la altura de nuestro árbol. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de árboles. Uno de los ejemplos más típicos es el árbol de dominio invertido, en el que vamos a estar leyendo nuestro árbol desde las hojas hasta el nodo raíz, y cada uno de los caminos que vamos a poder tomar va a definir un dominio válido de nuestro sitio. En este caso, en el del ejemplo, son sitios de Google en los que nosotros entonces podemos ir, por ejemplo, desde el nodo www. El único camino que podríamos tomar ahí es, para subir, google.google, después subimos a .com y después a ., y de ahí podemos seguir para .net o para .org. De esta forma vamos recorriendo las ramas o aristas de nuestro árbol desde los nodos hasta los nodos raíz y vamos definiendo y dibujando cuál sería el dominio al que queremos ingresar. Asimismo, otro ejemplo del uso de árboles son los árboles de expresión, en los que se usan la estructura de datos de árbol y sus nodos para representar en una estructura de datos a una expresión matemática. Vamos a ver en este ejemplo de la siguiente filmina, por ejemplo, la expresión A por, entre paréntesis, B más C menos D por E. En este caso vamos recorriendo las hojas de izquierda a derecha y podemos ver que podemos tomar el camino A por, revisamos si tiene algún hijo este nodo, si lo tiene entonces vamos, y asimismo si ese nodo tiene, vamos hasta llegar hasta una hoja. Y vamos recorriendo por hoja y vamos de esta forma dibujando la expresión. Ahora bien, los invito a realizar la actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves de la resolución. En pantalla podrán observar algunas claves de respuesta. Las sentencias vinculadas al concepto del árbol, el conjunto de nodos y ramas que conforman una estructura de datos dinámica no lineal. Las sentencias vinculadas al concepto de árbol binario, que es un árbol cuya descendencia de cada nodo es de hasta 2 hijos por ser binario, y las sentencias vinculadas al concepto de árbol binario de búsqueda, que son árboles ordenados donde cada nodo puede tener hasta 2 hijos, el hijo izquierdo posee un valor menor que la raíz y el hijo derecho un valor mayor. Bienvenidos, vamos a revisar ahora el concepto de tabla hash. Como revisamos, la tabla hash es una estructura de datos dentro del universo que ya hemos revisado, donde, como podemos ver en la filmina, se encuentran las listas, las pilas y las colas, los árboles, y ahora vamos a revisar las tablas hash. La tabla hash es interesante porque nos permite acceder a una lista de datos a través de una clave. Lo importante de la tabla hash es eso, es una lista de elementos que tienen una clave, entonces nosotros podemos acceder por esa clave o índice al elemento que estamos buscando. La tabla hash nos permite también generar las funciones hash.
Las funciones hash van a estar determinadas por una clave o key que van a ser las que van a determinar mi índice. Entonces yo lo que puedo hacer con esta clave o key es saber que siempre voy a generar el mismo índice o un índice incremental mientras use la misma clave o key. Ahora bien, para representar a la tabla hash nosotros usamos arreglos o vectores que tienen la particularidad de darnos también un lugar para alocar o alojar a este índice dentro de nuestra tabla hash. Entonces, ahora estamos viendo en pantalla algunas de las claves más importantes de la tabla hash, que es que tiene un tamaño estático, ya que tenemos que definir nosotros cuál va a ser el tamaño de nuestra tabla hash. No crece dinámicamente como otras estructuras de datos. El costo de ejecución de una tabla hash es O de 1, de notación O1, ya que cuando nosotros tengamos el índice del elemento que estamos buscando, vamos hasta el índice y accedemos al dato. Entonces no hay que recorrerla o buscarla, simplemente por índice nosotros podemos buscar. Son de tipo estático y tenemos también esta funcionalidad que es la función hash para determinar los índices de nuestra tabla hash a través de una clave o key. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos una lista de elementos, ¿sí? Y nuestro índice o key principal va a ser el DNI de la persona. Entonces nosotros a través del DNI vamos a poder acceder a los datos de esa persona. De esa manera, si queremos acceder a la persona de DNI 37.882.976, vamos a acceder a esa posición del vector y eso debería retornarnos los datos de esa persona. Por lo tanto, el costo de esa operación fue de 1, fue lineal y obtenemos los datos en un bajo tiempo de ejecución. Solo resta entonces realizar la actividad práctica integradora. Mucha suerte.